Presentamos 24 Horas Central. Último minuto. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Nos vamos a trasladar de inmediato hasta el Estadio Monumental, donde esta noche hubo graves incidentes en el ingreso al partido de Colo-Colo y Fortaleza, esto por Copa Libertadores. Hay 2 fallecidos y hay detenidos también. Jan Giachetti con los detalles. Jan, buenas noches. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hola, Constanza e Iván. Se está investigando en estos instantes el fallecimiento de 2 hinchas de Colo-Colo. Vamos a revisar inmediatamente, imagen en vivo y en directo, del operativo que está montando Carabineros en medio de esta investigación. 2 hinchas de Colo-Colo fallecieron y la investigación está concentrada en entender el contexto en el cual fallecen. Al menos la Fiscalía Metropolitana Oriente ha señalado que por uno de los accesos que estaba destinado eventualmente hacia la prensa, muy cerca de ese punto en especial, comenzaron desmanes para poder abrir un espacio en medio de una avalancha de hinchas para abrir precisamente ese lugar y así entrar sin entrada a este encuentro deportivo, esta fiesta deportiva que ya terminó en tragedia lamentablemente. Y ahí precisamente lo que están viendo son parte de las indagatorias que, como les decía, están tratando de dilucidar qué fue lo que ocurrió. ¿Cuáles son las hipótesis? En primera instancia se ha señalado que las 2 víctimas, una joven de 17 años y otro, un adolescente de 13 años, estaban tratando entonces de forzar una reja perimetral y finalmente es ahí cuando esa reja cede. No se sabe todavía si es que estaban sobre la reja en medio de esta avalancha o si es que querían botar la reja y finalmente les cae encima esa reja, y cuando llega personal de Carabineros también con carros lanzagases y carros lanzaguas comienzan a dispersar a las personas. Sin embargo, estas víctimas que quedaron debajo de esta reja fueron aplastadas, y ahí caen otras 2 hipótesis. ¿Fueron aplastadas por la avalancha de gente o fueron aplastadas por un carro policial? Entonces esta investigación es muy importante por esos detalles, y es por eso que también se ha hecho muy difícil poder entender en qué contexto es que estas personas pierden la vida, pero según testimonios de algunos hinchas que estaban aquí al momento de que ocurren todos los hechos, es que habría estado todo ocurriendo en medio de un procedimiento policial para poder contener a estos hinchas que en algún minuto intentaron entrar sin entrada al Estadio Monumental, donde Colo-Colo en estos momentos se está enfrentando a Fortaleza de Brasil. Y en medio de este encuentro entonces deportivo es que sucede este hecho, y además posterior a todo esto que ocurrió, fíjense que nosotros con equipos que están al interior del estadio lograron captar cómo finalmente estas avalanchas se estaban llevando a cabo, y ahí pueden ver también que hay personas detenidas, jóvenes, también adultos que saltaron las rejas perimetrales de seguridad, y ese es el mismo contexto en el que habría ocurrido esta situación. Esos son antecedentes que son clave porque van a dar algunas luces, ¿no?, de qué fue lo que ocurrió entonces aquí en el perímetro cercano al Estadio Monumental. Nosotros nos ubicamos en Avenida Maratón Oriente con Pintor Benito Rebolledo, y es por eso que finalmente se está tratando entonces de alguna manera también aclarar las dudas que las mismas personas aquí se encuentran. Nosotros estamos muy cerca de un grupo de hinchas que nos están pidiendo explicaciones a nosotros, les está pidiendo explicaciones a Carabineros, y se ha hecho un ambiente bastante tenso, pero claro, de todas maneras, esta investigación que todavía está en curso no tiene claridad respecto al motivo o la causa del fallecimiento de estas 2 personas. Solo se sabe que habrían sido aplastadas en medio de esta caída de esta reja perimetral, que claramente no están adaptadas para poder sostener mucho peso, y claro, ahí cuando cede esta reja cae a estas 2 personas, las deja atrapadas, y finalmente un carro policial, esta es una de las hipótesis, habría pasado por encima y habrían fallecido, o eventualmente la otra hipótesis es que una turba de gente habría pasado por encima y ahí habrían perdido la vida. De todas maneras, el momento de este instante momento, de hecho lo que nosotros podemos ver es que se están realizando entonces los peritajes. Pudimos conversar con Fiscalía, me gustaría que pudiésemos escuchar esas declaraciones. Un grupo de sujetos intenta ingresar a la Casa Alba para luego posteriormente ingresar al Estadio Monumental. Es en ese contexto que el personal de control de orden público realiza distintas maniobras con el objetivo principalmente que estas personas no pudieran ingresar. En ese contexto se produce una estampida
que implica la caída de una reja, y en este momento se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación finalmente en el deceso. La persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio no se ha procedido a su detención, toda vez que no existe ninguna causal que habilita la detención hasta el momento. Bueno, Jan, hay algunas cosas que parecen estar claras, ¿cierto? Que las dos personas, estos dos, la verdad, menores de edad, un niño de 13 años y una adolescente de 17, habrían fallecido aplastados, ¿cierto?, por la reja. Lo que produjo el peso sobre la reja es donde está la duda. Y lo que decía el fiscal es que está siendo investigado el conductor de un carro policial que entendemos que es un carro lanzagases. ¿Ese será el que estaba en las imágenes cuando comenzamos este despacho contigo, donde se están haciendo los operativos? Ahí hemos visto en las imágenes un carro lanzagua que está aparentemente como chocado. ¿Ese es el carro en cuestión? Todavía no se ha podido determinar efectivamente si es que el personal y tanto el carro lanzagases que está siendo investigado se encuentra en el lugar. Sin embargo, se encuentran aquí porque hay algunos hinchas que han llegado a precisamente resistirse ante esta investigación. Y de hecho vamos a pedir imágenes de precisamente Marco Maldonado. Ahí están viendo cómo un carabinero se está tratando de dispersar a algunos hinchas que, claro, se acercaron, como les señalaba, a buscar una explicación. Pero en este mismo sentido es que todavía hay diligencias que están en curso y también estamos desplegados a donde fueron derivadas estas personas que estaban ya fallecidas. La cara, pero no tengo otra. Sí. Mi hermana iba al estadio con 2 amigos más, en el cual me llamaron a mi mamá. Esto es la clínica Bupa, ahí están llegando familiares, vamos a seguir escuchando. Por un zorrillo, en el cual ellos 3 estaban en una reja. Me dijeron que Nicolás, que es su amigo, la agarró para poder que no la pasara a llevar el zorrillo, pero lamentablemente el zorrillo que hizo, vio esta situación, la vio igual y la pasó a llevar. ¿Y qué pasó? Que mi hermana quedó abajo y la aplastó completamente. Cuando llegamos acá nos dijeron que había llegado sin signos vitales y que estaba fallecida, y no voy a dar más detalles porque es rudo, no quiero dar más detalles, pero sí quiero decir que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Voy a hacer demandas y necesito ayuda legal. Por favor, necesito que alguien me ayude, porque de verdad esto no va a quedar así. Es una familia completa que está deshecha, me incluyo, mi mamá está destruida, no sé cómo vamos a seguir con esto. Lo único que pido, por favor, a ustedes que me ayuden con términos legales, más que nada. Detalles muy relevantes. ¿Ella venía con entrada en mano para poder ingresar al estadio? Venía con entrada en mano, venía con su carnet, a lo cual me lo pidieron y no se dieron cuenta que el teléfono lo aplastaron y estaba detrás del teléfono el carnet. Entonces venía con entrada, no es que se iban a pasar como todos decían que se iban a pasar, no. Mi hermana venía con entrada en mano con sus 2 amigos y los carabineros le echaron la culpa a ellos, que por ellos lo atropellaron. O sea, ella tenía que pasar justo por ahí y se encontró con todo esto que estaba... Exactamente. Yo no sé mucho los detalles, eso es lo que me contaron y lo que me contó un carabinero cercano que estaba ahí. Eso. ¿Carabineros se ha acercado a hablar con usted ahora que han estado en la clínica? Mira, el carabinero que la atropelló, por lo que me dijeron, nunca estuvo acá, nunca vino para acá, se arrancó y el único carabinero que habló conmigo, que tuvo la decencia de hablar conmigo, fue la que la trajo. Nadie más. ¿A ustedes les dijeron justamente que Carabineros había pasado por encima de esta reja? Exactamente. Yo digo, si él vio que había niños de por medio, por lo que tengo entendido que 2 personas más fallecieron por esto mismo, ¿cómo él no pudo detenerse, parar? Eso es lo que a mí me provoca rabia, me provoca frustración, porque es mi hermana. Estamos en vivo para Canal 13. ¿Nos puede relatar los pocos detalles que has sabido de la muerte de tu hermana? ¿Ella iba con entrada en mano al estadio? Sí, iba con entrada en mano. Se supone que pasarlo bien, porque era hincha de Colo-Colo desde siempre. Era una niña de 18 años, le quitaron el futuro, la vida a mi hermana. O sea, disculpa, pero... Ella venía muy delicada, muy complicada. Ustedes están pidiendo que alguna persona lo ayude en forma legal. Sí, porque yo, de verdad, somos unas personas trabajadoras, como todos, con esfuerzo, con todo. Es injusto que una niña de 18 años le hayan quitado su vida, empezando a estudiar, o sea, no sé, disculpa. ¿Ella estudiaba? ¿A qué se dedicaba ella? Ella estaba, este año se iba a meter a, no me acuerdo la carrera, estoy bloqueada en estos momentos,
pero iba a estudiar, estaba buscando trabajo para poder pagar su estudio, yo también le ayudaba en lo que podía, entonces, no sé. Ella venía siempre a ver a Colo-Colo. constantemente también al estadio, justamente compartía también con los otros hinchas. Sabemos que ha habido también desórdenes, como también es parte incluso de los panoramas a veces para algunas familias. Ella venía al estadio, mira, no venía muy seguido, pero siempre venía con sus amigos, pero como te digo, no hacía desmanes, no hacía desórdenes. Claro, yo entiendo que hay desórdenes de repente, pero ella no era una niña así, era una niña tranquila. No te puedo decir más porque Ella no... se encontró con estos desórdenes y ahí fue atropellada en la valla. Exacto. Mira, los dos amigos que venían con ella estuvieron conmigo conversando. Carabineros le echó la culpa a ellos, que por culpa de ellos la atropellaron, inclusive a los otros 2 niños, nunca fue así, y ahora los otros 2 niños se los llevaron para prestar declaración. No sabemos nada de ellos, se lo querían llevar preso, no sé por qué. Eso es lo que te puedo dar detalles, pero yo mucho más no sé. Sé lo que me contaron ellos y lo que me contó el carabinero. Si un carabinero a mí me dice, pasó esto, otro, es porque es la información correcta. Llegaron más personas heridas. Mira, cuando yo llegué, ya estaban ingresadas 2 personas. Un niño, no quiero darle edad, pero era pequeño. Y la otra niña también, no sé si tenía 18, pero también en estas mismas circunstancias. ¿Han podido hablar con la otra familia de la otra persona? Nada. Yo estoy conteniendo a mi mamá, a mi familia, estamos todos destruidos. Es cosa de mirarme la cara, lo siento, pero no tengo otra. Y si yo estoy prestando declaración en estos momentos es para que ustedes me ayuden para pedir justicia. Necesitamos como familia pedir justicia por esto, porque esto va a seguir pasando. ¿Ustedes han tenido oportunidad de poner al menos la denuncia también, que es el paso inicial justamente por lo que ustedes están pidiendo? No, mira, en estos momentos lo que estamos esperando es el servicio médico legal, hacer los trámites pertinentes, todo lo que conlleva esto, y luego vamos a hacer la denuncia. Como te repito, yo voy a llegar hasta la última consecuencia. Me da lo mismo, gracias a Dios tengo la posibilidad de hacerlo, pero eso. ¿La Fiscalía se ha puesto en contacto con...? Nada de nada. ¿Ustedes saben también la calidad de los carabineros? Nosotros nos han informado que están imputados. No tengo idea de nada, por eso te digo, no, el carabinero que pasó con esto no se ha presentado, no vino acá, no dio ninguna explicación, y creo que el carabinero que me llamó, porque fue el que me llamó, era él, pero no estoy segura. No te puedo decir a ciencia cierta que era él o no, pero eso pasó. Bárbara llamado, Pérez, te contaban, la hermana de la... ¿te contaban la llamada? Me dijo así textual, hola, buenas noches, mi nombre es tanto, soy carabinero, tu hermana tuvo un accidente lamentablemente y quiero que te vengas inmediatamente aquí a la clínica Bupa. Eso fue lo que me dijo. Bárbara, estamos en vivo para Chilevisión Noticias. Tú lo decías, más información no manejas. Van a poner la denuncia como familia, sobre todo en este momento de contención que tú decías que estaba haciendo tu madre, justamente con esta noticia horrible para ustedes. Sí, vamos a hacer la denuncia, como te mencioné anteriormente, vamos a hacer todo este proceso que es lo que toca ahora y después viene el proceso legal. Que vamos a poner la denuncia, vamos a ver qué pasa, pero yo les repito, voy a llegar hasta las últimas consecuencias, pase lo que tenga que pasar. Eso. Gracias. De nada. Ahí entonces las palabras de Bárbara, hermana de una de las niñas que falleció durante esta jornada afuera del Estadio Monumental. Ustedes lo escuchaban, ella ha tenido poco contacto con Carabineros, no ha tenido contacto con Fiscalía, y lo que están pidiendo es llegar hasta las últimas consecuencias, porque la información que tienen ellos, por lo menos hasta el momento, es que habría sido causado justamente por esta reja que se cayó, pero también porque pasó un carro de Carabineros que habría provocado la muerte de, en este caso, de Martina, que tenía 18 años, es que estaba empezando una carrera universitaria, estaba trabajando también para poder pagársela con la ayuda también de su familia, y finalmente y tristemente fallece durante esta jornada. Decían que ella era hincha de Colo-Colo, lo venía a ver cada cierto tiempo y lamentablemente ocurre esta situación en que ellos se enteraron también durante esta tarde y llegaron hasta este punto. Otro dato importante que nos contaba Bárbara, también ustedes lo escuchaban, es que junto a ella habrían llegado otras 2 personas heridas por esta misma situación. Por supuesto, eso hay que esperar que lo confirmen las autoridades. Sí, María Jesús, confirma varias cosas de la poca información que tiene y que va entregando, ¿no? Primero, la víctima fatal, una de las víctimas fatales tiene 18 años. Claro. La hermana, la que acaba de dar este testimonio, recibe un llamado de Carabineros que le comunica del accidente que ha ocurrido.
y la versión que ella tiene es una de las tesis que se están investigando. Como lo decías tú al comienzo, Constanza, las dos víctimas fatales, esta joven de 18 años de nombre Martina y lamentablemente un niño de 13 años, fallecen ambos, aplastados por la reja. Ahora, lo que hay que dilucidar es si la fuerza sobre esa reja es producto de las otras personas que estaban ingresando, tratando de ingresar, algunos con entrada, otros sin entradas aparentemente. La hermana de la víctima fatal dice que ya tenía su entrada. Si es porque la gente, de alguna manera, en una suerte de estampida, pasa por sobre ellos, o si efectivamente una maniobra del vehículo lanzagases de Carabineros es el que termina aplastándolos de manera fatal, que son las tesis que están disponibles y que además es por la razón por la cual está imputado, en calidad de imputado. El conductor del vehículo. Detenido. No está detenido. Claro, pero esa es la versión que maneja y que ha dado recién la hermana de la joven fallecida. Ella dice, es lo que a mí me dijo el carabinero y los dos amigos con los que ella estaba ingresando al estadio y que llegaron a la clínica, según lo que se entiende por su relato. Y ahí dice más que un niño muy chico también. Sí, pero en el fondo dice, estos dos amigos llegaron a la clínica y me contaron esto y que les estaban echando la culpa a ellos de que finalmente habían atropellado a esta joven. Esa es probablemente la gran duda de lo que tiene que investigarse aquí, que fue exactamente lo que pasó. Volvamos al Estadio Monumental, ahí a las afueras. Jan Yaquiti, volvemos contigo. Me imagino que siguen los peritajes y el operativo, ¿no? Sí, de hecho hay mucho movimiento de diferentes carros de Carabineros, también se mantiene el contingente acá y la OCAR, por supuesto, que estuvo levantando algunas de las evidencias que se encontraban en este espacio, que van a ser, fundamentales para poder acreditar una u otra hipótesis en medio de todo este caso. Claro, y ahí lo señalaban precisamente, todo está concentrado en entender cómo es que son aplastadas las víctimas y finalmente también de alguna manera buscar responsabilidades. Fueron hinchas sin entrada que, botando una reja, hicieron que colapsara y cayó sobre estos adolescentes. Finalmente es la duda principal en medio de este caso, Iván. Sí. La hermana de una de las dos víctimas fatales, recordemos que hay dos personas infortunadamente que pierden la vida, una joven de 18 años y un adolescente de solo 13, sostiene que su hermana sí tenía la entrada. Sí. Porque es un antecedente que hay que tener también sobre la mesa a la hora de tratar de establecer cómo se producen los hechos. Lo que te quería preguntar, Jan, este es un partido de Copa Libertadores. Estamos viendo que hay fuegos artificiales que se arrojan, que es una irregularidad. Normalmente estos partidos que son de alta convocatoria tienen un dispositivo, un despliegue policial distinto con cercos y anillos de seguridad. Y yo me imagino que ya la Fiscalía estará recogiendo todas las cámaras que tiene que haber en el perímetro para tener una certeza de la mecánica de los hechos. ¿Qué ha pasado con eso, con las pericias que se han realizado? Claro, sobre lo primero, aquí vemos que justos pagan por pecadores y eso es lo más lamentable de todo. En medio de una fiesta deportiva, dos personas que con entrada finalmente fallecen en medio de un operativo policial y también en la actitud esta de los hinchas. Y lo segundo, las cámaras de seguridad van a ser muy importantes para poder revelar qué fue lo que ocurrió. De hecho, nuestros equipos también estuvieron presentes grabando desde el interior del Estadio Monumental cómo avalanchas de hinchas de Colo-Colo estaban saltando las rejas y esas personas, por supuesto, no tenían entrada. Ahora, nos hemos encontrado con otros hinchas que tenían entrada. Claro, sí, y hay algunos hinchas que, claro, por el colapso del sistema de seguridad, Constanza, fíjate que hay hinchas que debieron saltar la reja porque no los dejaron entrar, pero estaban con entrada. Y eso también es motivo de investigación. Finalmente, aquí hay un problema con la institución de Estadio Seguro, porque finalmente, en medio de toda esta situación, mueren dos personas y que, claro, se ha confirmado por parte de un familiar de una de las víctimas que contaba precisamente con su pase para poder entrar a ver este partido y finalmente en medio de todo este perímetro de seguridad ocurre este hecho, algo que es totalmente anómalo, que no debería ocurrir y que por supuesto pone la interrogante, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se adoptó el protocolo correcto, sí o no? Iván. Sí, Jan, Constanza te decía, estamos viendo la imagen de estos jóvenes, son en su mayoría jóvenes, adolescentes algunos, pasando la reja. Tú dices que teniendo entradas no los dejaban ingresar. Explícanos un poco más eso, por qué razón, si se supone que hay un cierto aforo, no se puede vender más entradas que lo permitido, tampoco por las imágenes que hemos visto es que no quepa más gente dentro del estadio.
¿por qué razón no podrían ingresar si tenían la entrada? Porque colapsó el aforo de personas con entrada producto de estas avalanchas. Las avalanchas que está viendo en imágenes también son protagonizadas por hinchas que no tenían entrada pero lograron entrar igual. Y finalmente eso habría provocado que los puestos vendidos o las entradas vendidas hayan quedado finalmente superadas por estos hinchas que entraron de forma ilegal. Entonces, cuando ya el estadio, o al menos por el mismo protocolo de Estadio Seguro, decidió cerrar las puertas de ingreso al estadio, muchos hinchas con entrada quedaron afuera. Y eso generó mucha molestia y también algunos enfrentamientos con la seguridad, tanto privada como también con carabineros en el perímetro cercano. Y finalmente se decanta en toda esta situación que está siendo estudiada finalmente. Habrán estado las víctimas pasando solamente por el sector y cae la reja sobre ellos y quedan al final atrapados en medio de todo este procedimiento policial. Son las dudas, son las interrogantes, por eso también todo este hecho es bastante cruel, porque de alguna manera habla, ¿no?, de todas estas incivilidades, todos estos hechos que van provocando una serie de situaciones que casi van colapsando de forma de cadena, ¿no? Un efecto dominó, algo así. Claro, bueno, siempre, cada vez que ocurren estos incidentes en torno al fútbol, se vuelve a cuestionar, ¿cierto?, cómo funciona, si funciona o no funciona Estadio Seguro. En algún momento según, digamos, nos cuentan, hace 2 años más o menos, se dejó de hacer estos anillos de seguridad que se generaban en torno a los estadios donde no podía pasar, que eran las barreras que impedían el ingreso de gente que no tuviera entrada. Entonces no podían llegar hasta la entrada del estadio. Eso ya no se hace y por lo tanto es posible que haya gente que sin entrada llegue hasta la puerta del estadio e intente ingresar, como habría sucedido aquí. Ahora, lo que yo te quería preguntar, la reja que quedó en el suelo, la parte donde... Claro, esa parte de la reja que se cayó y que se cayó sobre estos jóvenes que han terminado muertos. ¿Es ahí donde tú estás? ¿Tú la pudiste ver? ¿Cómo quedó esa parte? Porque eso no lo hemos visto. Claro, al menos a donde se encuentra fijada la imagen en la cámara que está en vivo y en directo, justo al fondo, donde se encuentra una segunda patrulla, sería ese el sector donde se habría originado este problema. Pero, de todas maneras, esto también está siendo investigado porque, de alguna forma, hubo un traslado de personas, una masa de gente bastante grande que pasó por encima de lo que pilló. También ahí está, entonces, esta acción, este actuar de carabineros con los carros lanzagases y lanzaguas que habrían provocado algún tipo de intervención en lo que se denomina generalmente el sitio del suceso, donde ocurrieron los hechos. Y finalmente ahí sería que se está concentrando todo este procedimiento policial de investigación principalmente. Pero nosotros vamos a continuar aquí desplegados en terrenos porque finalmente lo que buscamos dilucidar es la causa del fallecimiento de estas personas y cuál es el accidente basal, digamos, de todo este hecho que es muy lamentable. 2 hinchas de Colo-Colo muy jóvenes, una joven de 18 años y también un adolescente de 13 que finalmente han perdido la vida en medio de lo que debió haber sido una fiesta deportiva en nuestro país. Claro que sí, ya han 2 personas fallecidas, 2 jóvenes fallecidos, incluso un niño, podríamos decir, 13 años. Hay detenidos también, una investigación en curso. El conductor de un vehículo policial en calidad de imputado. Recordar que el perímetro exterior es resguardado por carabineros. El perímetro interior es responsabilidad del organizador, en este caso el Club Deportivo Colo-Colo, blanco y negro, la sociedad anónima que controla y contrata su propia privada. seguridad. Yo me imagino que va a haber un cuestionamiento muy fuerte una vez más a las tiqueteras, al funcionamiento del Estadio Seguro. Jan Giachetti, vamos a estar atentamente contigo, comunicado internamente, vamos a volver en cualquier minuto. Falta la versión, por supuesto, todavía de la institución policial. Falta la versión de Colo-Colo, blanco y negro tiene que dar la cara frente a lo que ha ocurrido, solo las irregularidades, gente que tiene su entrada y no puede ingresar, personas que no tienen entradas y que están hoy día dentro del estadio, que generan esta avalancha. Así que volvemos contigo en cualquier minuto, Jan Giachetti. Buenas noches. Último minuto. Y este es un caso que lo hemos seguido durante los últimos días, tremendo. Y sin vida fue encontrado Juan Sangüesa, el vigía del buque Cobra,
que se habría convertido en el testigo clave del hundimiento de la lancha Bruma. Claro, está desaparecido desde el viernes. Según la Fiscalía, no habría participación de terceros en su muerte. Felipe Jara cuenta todos los detalles de esta jornada con tristes novedades, por supuesto, en relación a este naufragio. Felipe. Sí, por cierto, triste el final de esta búsqueda. Intensa búsqueda que se estuvo extendiendo por 6 días del tripulante del buque Cobra, Juan Sangüesa Enríquez, de 58 años, quien además cumplía la labor de vigía. Lo que estamos revisando en imágenes corresponden a registros de cámaras de televigilancia que son claves, que resultaron determinantes para poder el día de hoy llegar, que le permitió a la Policía de Investigaciones llegar al lugar en donde lamentablemente fue encontrado su cuerpo. ¿Por qué? Porque durante jornadas anteriores se había estado realizando diligencias principalmente en Talcahuano. Todo cambió drásticamente a partir de la jornada del día de ayer. Se recibió información clave que llevó a la Policía de Investigaciones hacia una empresa. Sus cámaras habían captado elementos importantes. Durante el mismo día de ayer se realizaron diligencias, no hubo hallazgos. Hoy día volvieron los detectives de la Brigada de Homicidios al mismo lugar, a la misma garita, a revisar la misma cámara de seguridad. Hoy día la historia fue diferente. Hoy día se encontraron con el registro que nosotros les estamos mostrando. Un registro que es clave. Muestra los últimos pasos de Juan Sangüesa cuando se baja de un bus del recorrido Concepción Arauco, se baja en la pasarela ubicada en el sector del bypass de la ruta 160. Cruza esta pasarela y una vez que llega al final de esta, toma un sendero. Ese sendero es el que lleva precisamente al terreno, al sitio Iriazo, en donde fue encontrado el día de hoy. Los detectives precisamente siguieron sus pasos y pudieron llegar a eso de las 11 de la mañana del día de hoy a ese lugar, a ese sitio Iriazo. Ahí fue encontrado su cuerpo. Los primeros antecedentes indican que no habría existido intervención de terceros. ¿Cómo se pudo realizar la identificación? Mediante las huellas digitales. Otro antecedente importante es que no fue hallado en el sitio del suceso ni en los otros puntos que fueron periciados por la Policía de Investigaciones su teléfono celular. Es una pieza que no se ha encontrado, es clave porque podría entregar información respecto de las últimas comunicaciones que tuvo Juan Sangüesa, las últimas personas con las que tuvo contacto. Hoy lo único que se sabe es que el día viernes tenía que llegar a la empresa Blumar en Talcahuano. No lo hizo, tomó una micro en dirección a la Vega Monumental y es ahí donde habría tomado este recorrido del camino Arauco para llegar al lugar en donde se bajó, caminó metros y llegó hasta este sitio Iriazo donde el día fue encontrado su cuerpo. Los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones. En principio se descarta la intervención de terceros sin perjuicio, que la palabra final la tiene el servicio médico legal. Claramente tener un testigo menos de los hechos que uno está investigando es una dificultad. Tenemos que enfrentarlo y asumirlo y afortunadamente hay mucho más personal con el cual se puede contar. ¿Había dejado alguna carta, algo de lo que...? No. ¿Se puede establecer una data? Eso es parte del proceso que está de examen y de pericia para poder establecer categóricamente, ¿no es cierto?, la data que correspondería más o menos, ¿no es cierto?, al periodo de desaparición. El equipo telefónico, parte de pericias, está a la búsqueda, ¿no es cierto? Para que quede claro, ¿el teléfono no lo han hallado? En este momento no. Sí, otros antecedentes importantes que han surgido durante esta jornada. Se confirmó que los otros 17 teléfonos celulares correspondientes a los otros 17 tripulantes ya fueron incautados por la Policía de Investigaciones y están en manos de ellos para las correspondientes pericias. Hoy día también la parte querellante, es decir, el abogado de las 7 familias de los 7 tripulantes de la lancha Bruma que se encuentran desaparecidos, recibió una copia de la carpeta investigativa. Se decretó reserva de la carpeta por 40 días y hay elementos en esta carpeta que tienen carácter de reservado. Por ejemplo, los testimonios de los tripulantes del buque Cobra, todos tienen reserva. Los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones. La familia todavía no entiende que pudo haber motivado a Juan al desenlace que acabamos de encontrar.
y la verdad que hay muchos antecedentes que son materia de investigación, todavía hay muchas cosas que se tienen que esclarecer. Muy lamentable noticia, puesto que esta persona, que hoy día supimos que se encuentra fallecida, era un elemento fundamental para la investigación de qué ocurrió con los 7 pescadores desaparecidos. La verdad que estamos muy consternados. Queremos expresarle nuestras más sentidas condolencias a toda su familia. No los vamos a dejar solos. La compañía estará detrás de ustedes tratando de apoyar en este duro momento. Sí, me quiero despedir con la imagen en vivo de la Gobernación Marítima. Acá están los familiares de los 7 pescadores desaparecidos de la lancha Bruma. Ellos siguen pidiendo que se siga con la búsqueda y al menos a partir del día domingo se estaría renovando el plazo de rebusca dependiendo de cómo continúen las condiciones del tiempo. Para mañana se espera también la visita de la ministra de Defensa, Adriana del Piano, justamente, que llegaría hasta la región del Biobío. Esperan los familiares de los pescadores reunirse con ella en esta tarea de búsqueda que sigue acá en la región del Biobío, lamentablemente sin resultados positivos hasta el día de hoy de los 7 tripulantes de la lancha Bruma. Muchas gracias, Felipe Jara, por la información y seguimos en contacto. Buenas noches. Último minuto. Volvemos al Estadio Monumental. Jan Giachetti está con Carabineros y la versión de lo que ha ocurrido hasta el momento. Las otras rejas, que son de aproximadamente 1,70 m, y en las cuales después de que ingresaron se vieron lesionados 2 personas. Y en ese contexto señalan las mismas familiares de una de las víctimas que tenían entradas estas personas que son víctimas. ¿Se sabe antecedentes sobre eso? ¿Tenían entradas, sí o no? No, eso no tenemos conocimiento de eso. Sí tenemos conocimiento de la cantidad de 150 personas que aproximadamente entraron con un piño y desbordaron las rejas que estaban del perímetro de seguridad. ¿Y cómo entraron? Ellos forzaron una reja perimetral, ¿no? Sí, forzaron dos perímetros de reja perimetral. ¿Pero son rejas del estadio o son rejas de estas blancas, como esta reja papal? Tal como la ven ustedes, son las que están a mi espalda, de un número 70, de 2 metros de ancho, las cuales aplastaron a 2 personas. ¿Esas colapsaron entonces por el peso también de las mismas personas? Claro, imagínense 150 personas, las cuales reventaron el control y esas cayeron sobre las personas supuestamente Hay 2 lesionadas. hipótesis, porque finalmente podría haber sido que un carro policial pasó por encima de esas rejas y con las víctimas abajo. Claro, justo con tanto la Fiscalía como Carabineros estamos investigando con los servicios especializados todas las hipótesis que pueden ser el resultado de estos 2 fallecidos. ¿Qué se sabe de los carabineros? Por parte de Carabineros, al momento que ocurre esto, ¿se prestó colaboración? Carabineros lo primero que hizo es prestar la cooperación. Teníamos una ambulancia de Carabineros, la cual prestó la cooperación, los primeros auxilios a las personas, y teníamos otra ambulancia que era del estadio con las cuales los trasladamos en forma inmediata aquí a una clínica del sector. ¿Había un carro lanzagases dentro de esta? Me preguntan si es un carro lanzagases el que habría pasado por encima. Es un carro de COP, Tango Romeo, el cual supuestamente participó dentro para mantener el orden público, pero no se tiene la posibilidad que sea el carro. ¿Los funcionarios que estaban operando esos carros en qué calidad están? Tal como lo dijo el fiscal, están en calidad de imputados, pero no detenidos. ¿Todavía están ejerciendo sus funciones entonces? Claro, me escucho, están tomando la declaración de cómo fueron los hechos. ¿Cuántos funcionarios son? Están preguntando la cantidad. Dos funcionarios de Carabineros. También preguntarle, sobre la situación con la familia. Ellos están en la clínica UPA, Carabineros se ha acercado con ellos. Sí, Carabineros, tal como le dije, Carabineros lo primero es lamentar esta difícil situación de ver a 2 personas, una menor de edad y el otro de 17 años de edad, que fallecen ante una situación como esta. Y claro, Carabineros, como le digo, prestó, pero en forma inmediata los primeros auxilios. ¿No pudiese dar más antecedentes sobre...? Respecto a la cantidad de personas fallecidas, ¿por qué le pregunto? ¿Por qué una familiar? Le están preguntando precisamente por la cantidad de personas lesionadas. No, solamente tenemos conocido. Pero, ¿y tiene información sobre las edades? Porque sabemos de una joven de 18 y se hablaba de un adolescente de 13. O sea, al parecer lo que tenemos nosotros es una persona de 17 años y un joven de 13 años. Y ahí también le están preguntando sobre las cámaras de seguridad precisamente. De hecho, le estamos realizando nosotros cooperamos con la investigación de la Fiscalía en todo momento. Estamos viendo las cámaras del estadio y cómo sucedieron los hechos. Pero y en este mismo contexto... ¿De que el vehículo tiene cámara?
Las internas son las que usamos todos los carabineros de Chile, y las corporales, y también deberíamos ver si es que ese carro tiene cámara. Y en general solamente preguntarle por el protocolo, en este sentido se adoptó, ¿de qué manera? El protocolo es el que usa Carabineros de Chile siempre cuando hay un evento como esto. Si vemos personas lesionadas, lo primero que hacemos es prestarle auxilio a la víctima, y fue tal como se hizo. Muchas gracias. Bien, ahí entonces, en general, solo una duda, ¿fue trasladado por un carro policial la víctima? ¿Las víctimas fueron? Por una ambulancia de Carabineros y una ambulancia de acá del estadio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, sí, mucho trabajo en todo caso para Carabineros. Tenemos que preguntarle efectivamente cómo fue el traslado en medio de todo este protocolo que está en duda, ¿no? Si es que fue adoptado de forma positiva o negativa y que termina con 2 personas fallecidas. Entonces, claro, ahí también de alguna manera se confirman las edades de las víctimas que... una joven de 18 años y un adolescente de 13 años, fueron trasladados rápidamente hasta la clínica UPA en una ambulancia de Estadio Seguro, al interior del Estadio Monumental, y también por una ambulancia de Carabineros. Sí, aquí están viendo un amplio despliegue que finalmente está culminando por lo que entendemos, y aquí también nos queda la duda finalmente si es que han podido acercarse la institución de Carabineros a los familiares de las víctimas, que eso es también una de las consultas que hacía nuestra colega en terreno allá en la clínica UPA, María Jesús Chakov, que finalmente también es clave, ¿no? Porque de alguna manera va dando antecedentes sobre qué es lo que hace Carabineros en medio de todos estos casos, Iván. Sí, este movimiento que estamos viendo es porque hay incidentes ahora dentro del estadio. Está suspendido el partido. Y está Fernando Tapia con nosotros para darnos los antecedentes de lo que está ocurriendo al interior de la cancha, porque todo lo que habíamos relatado hasta el momento ocurrió afuera. De hecho, el partido comenzó pese a el fallecimiento de estas 2 personas y que terminaron heridas y trasladadas a la clínica UPA, donde finalmente murieron. Y continuó el partido, pero ahora se tuvo que suspender. Fernando, hasta ahora ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, efectivamente. Bueno, la información se conoció por parte, por supuesto, de la Garra Blanca, que se comenzó a manifestar a eso del minuto 60. El partido se estaba desarrollando, al menos dentro del campo de juego, de manera normal. Pero comenzaron a ocurrir incidentes, rompieron uno de los acrílicos, esos que están ahí para separar la tribuna con la cancha. Comenzaron a caer algunos proyectiles al campo de juego, el árbitro detuvo el compromiso y los jugadores de Fortaleza de Brasil, el partido estaba 0-0, se retiraron al camarín y en estos momentos el árbitro tiene el partido momentáneamente suspendido, a la espera, por supuesto, que tome una resolución. Están también los miembros del staff de la Confederación Sudamericana. Esto es una situación gravísima desde el punto de vista deportivo. Claramente que el fútbol queda en un segundo plano porque han habido 2 personas fallecidas. Entiendo que los árbitros también se han ido al camarín ante el riesgo de que se pueda producir una invasión al campo de juego. Claro, porque ingresaron a la cancha. Estaban, lo que provocó la situación de emergencia y la reacción de los jugadores de Fortaleza fue que se rompió un acrílico y estaba lanzando proyectiles. Ante esa situación, los jugadores de Fortaleza reaccionaron rápidamente y corrieron en estampida hacia el camarín para mantenerse con protección, con seguridad. Acláranos, porque nos estaban comunicando por interno, y yo no sé si tú tienes la información al respecto, que se cambió el protocolo de Estadio Seguro y hoy día no están estos anillos perimetrales que impiden que personas que no tengan entrada lleguen a la puerta. ¿Eso es verdad? Mira, la verdad es que han habido tantos cambios en los protocolos de seguridad en Estadio Seguro. Estamos en presencia de un completo y absoluto fracaso respecto de esta batalla permanente. Perdona, a tu espalda están los fuegos artificiales. Sí, esta situación de las estampidas, de tratar de entrar por avalancha, ya lo había vivido Colo-Colo en otras circunstancias, en una Copa Libertadores también, contra River hace 2-3 años, había producido también sanciones por parte de la Confederación Sudamericana. Es decir, esto es una situación que se debió haber anticipado ante la gran expectativa que generaba este compromiso. Uno, por experiencia, tiene el conocimiento de lo que sucede en otros países, ¿no? Sí. Efectivamente, en otros países se producen anillos de seguridad 5, 10, 15 cuadras a la redonda de un recinto deportivo donde nadie puede ingresar sin un ticket físico para ir filtrando efectivamente y evitar. El problema es que aquí es evidente que un grupo, y según se relataba, que no tenía entrada, llega hasta la puerta. Exactamente, son grupos organizados que actúan de esta manera. Que venían organizados también. Y lo han hecho en otras ocasiones, como estoy señalando, digamos que hay experiencia en este caso. Es realmente una situación
Me parece terrible. Es de la ¿no? máxima gravedad. Ahora, Porque- Fernando, hay reportes, que dan cuenta de que antes del ingreso de la gente al estadio sin los tickets y antes de la llegada misma, hubo hinchas que se tomaron verdaderamente algunos buses, estaban saltando en los techos, entonces ya había una situación naturalmente de un partido que es de alto riesgo. Claramente, esta es una situación que también se repite lamentablemente hace mucho tiempo en Chile. De hecho, la legislación ya incorpora el delito de secuestro de los buses, porque lo hemos visto en múltiples ocasiones. El tema es que después, como ha sido una situación que se repite, no hay gente procesada, nadie paga por este tipo de hechos. Ahora, la situación es extremadamente peligrosa para la salida si es que este partido se suspende. Sí. Hay gente, entiendo, me relatan que hay gente que se está yendo del estadio Sí, a esta hora. ahora, no tenemos todavía la confirmación de la decisión final de la Confederación Sudamericana de Fútbol o del árbitro del partido, que es el que tiene la prerrogativa, el que tiene la capacidad de poder dar por suspendido el partido, o el delegado de la Pero Conmebol. expliquémosle a la gente, Fernando, porque el perímetro... Primero, tú dices que se han cambiado las reglas del Estadio Seguro y hoy día no hay estos anillos perimetrales, que es también lo que nos contaba Jan Jaquetti. Es decir, no se está filtrando a la gente para que no se aproxime a la puerta sin el ticket, que es algo que aparentemente aquí ocurrió porque llegaron carabineros descifrados en cerca de 150 150 personas. dijeron un grupo. Ingresó como piño, dijo. Eso es una cosa. La seguridad exterior, el perímetro exterior está en manos de Carabineros como es obvio. Así es. Y el perímetro interior es todo responsabilidad del organizador, que en este caso es blanco y negro. Tal cual. Eso es lo que establece nuestra La tiquetera... legislación, y ha sido un tema de mucho debate cuando se incorporó el tema de la ley de seguridad en los estadios y se cambió por ley de derechos y deberes. Se estimó en su momento de que la presencia de carabineros era un acto de provocación en las tribunas. Imagínate. Entonces los carabineros salieron de las galerías, de las tribunas, y están en el exterior. Y todo lo que acontezca dentro del estadio es de responsabilidad del organizador, en este caso Colo-Colo. Tiene que haber guardias privados de acuerdo con la capacidad. En este caso, lo que había autorizado la delegación presidencial era de aforo prácticamente completo, de 42.000 espectadores. Pero insisto, esto es una situación que desafortunadamente hemos visto. O sea, Colo-Colo venía de una seguidilla de situaciones vinculadas con grupos organizados que provocan desórdenes dentro del estadio. Hemos visto en los partidos del campeonato local gente que se desplaza incluso por la techumbre, que es una situación que puede ser antepasada. Exacto, entonces había una advertencia. Yo creo que acá lo que hay que... Bueno, primero hay una cuestión cultural, lamentablemente un tema de inseguridad, que no solamente está en los estadios, lo hemos observado permanentemente a cada día, pero se debió haber tenido un operativo de seguridad mucho más abundante a mi juicio. Más contundente. Ya, una cosa es el operativo de seguridad, que es evidente que va a ser puesto en tela de juicio porque no resultó, digamos. Ha sido un fracaso por el resultado. Pero también después, una vez que ocurre esto de... Perdón, Connie, hay incidentes en el exterior del estadio, eso es la calle. Sí. Ahora los incidentes se están trasladando Macul, afuera, ahí. a Macul. Sí, exactamente. Estamos viendo la pantalla ahí dividida. está Carlos Lanzagua, por eso te interrumpí lo que estabas diciendo por esa imagen. Pero Eso es lo que está pasando ahora. Pero yo me quiero retroceder al momento en que entran, se cae la reja. Sí. Por las razones están investigándose si fue el carro lanzagases o si es la cantidad de gente lo que pone el peso sobre la reja, y terminan dos, un adolescente y un menor de edad muertos. Pero el partido empieza igual y no pasa nada. Estoy pensando en el manejo de crisis, porque los incidentes al interior del estadio ocurren cuando hinchas de Colo-Colo empiezan a manifestarse por lo que ocurre afuera, ¿entendemos, Exacto, o no? Exacto. Fíjate que hubo un incidente grave también de este mismo calibre el año pasado en un partido amistoso con Universitario de Deportes del Perú. Colo-Colo tiene una relación, su barra con Alianza Lima. Son clásicos rivales, Alianza con Universitario. Y antes de ese partido amistoso, hubo un hincha de Colo-Colo que falleció apuñalado en el exterior del estadio. El partido se desarrolló igual. Y después, en el intertanto, en el entretiempo, sectores de la Garra Blanca recorrieron toda la tribuna y fueron a cobrar venganza. O sea, una situación de altísimo riesgo, ahí puede haber sido también catastrófico. Hubo una víctima, falta hace un año, en el exterior. Efectivamente, acá la Conmebol lo que hace es que cuando ocurren situaciones dentro del recinto es cuando toma determinaciones deportivas, que es lo que estamos observando ahora, que es la suspensión momentánea mientras se ratifica ya de manera formal la suspensión, porque ¿qué va a pasar con lo que resta del partido?
Mira, ese es el momento de la transmisión. Fíjese, claro, aquí cuando se produce, los jugadores de Fortaleza se dan cuenta de que se rompe el acrílico de seguridad. Vean allá arriba, a la izquierda vemos que ingresan algunos hinchas de la Garra Blanca o del sector de los barristas persiguiendo, no sé con qué sentido. Muchos jugadores de Colo-Colo tuvieron la actitud de ir a tratar de evitar la reacción, de calmar la situación, de dialogar, entre comillas, con estas personas que ingresaron al campo de juego, y finalmente el árbitro también se termina retirando. Entonces, la formalidad es que el partido está momentáneamente suspendido, probablemente lo van a suspender y esto va a generar una sanción deportiva para Colo-Colo. Va a generar una sanción deportiva. De partida probablemente va a tener que jugar sus próximos partidos de local en esta competencia sin público. Perder los puntos y todo eso. Bueno, habrá que ver, porque se estaba jugando. El partido se suspendió exactamente minuto 72. Y estaba empatado. Estaba 0-0. Que da la gravedad de los hechos es lo menos relevante, pero del punto de vista deportivo puede tener consecuencias gravísimas para Colo-Colo y para el fútbol chileno una vez más. Una vez más, exactamente. Acá reiteramos el momento en que ya los incidentes se trasladan hacia el interior del estadio y ahora la preocupación está puesta en lo que va a pasar afuera. Porque ciertamente aquí estamos hablando de una masa importante de más de 40.000 personas. La mayoría no tiene nada que ver, y esto es lo más triste de todo, porque pagan por ir a un espectáculo y finalmente termina siendo una situación muy riesgosa. Riesgosa. Fíjate que es lamentable lo que voy a decir, pero es una realidad. Hoy ir a ver un partido en el Estadio Monumental, familiar. en varias canchas del fútbol chileno, es una situación que no es aconsejable. No es es de alto riesgo. No, imagínense, hoy han perdido la vida 2 personas. Un niño. Un niño de 13 años, una menor de 18 o una joven de 18 años. Es decir, todo el resto es un detalle. El fútbol queda absolutamente en un segundo plano, da lo mismo lo que pasa dentro del campo de juego, porque lo que tenemos que estar comentando hoy es que hay 2 vidas que se han perdido producto de la violencia, producto del descontrol, producto de una actuación organizada además. Porque acá son grupos que se sienten dueños del espectáculo, se sienten dueños del fútbol, que son finalmente, y hay que ya de una manera reconocerlos abiertamente, parte de unas asociaciones criminales. Son delincuentes, pues lo hemos dicho muchas veces, que detrás de las barras se esconden muchos pseudo hinchas que son finalmente delincuentes. O sea, además la actitud, mira, la imagen que estamos viendo en pantalla dividida arriba es a todo riesgo. Esas personas que, en definitiva, tengas o no tengas el ticket, primero tienes que tenerlo, pero incluso teniéndolo, tratar de pasar por una reja que está con alambres de púa, que no puede sostener el peso, es una situación que es a todo riesgo. Es a todo riesgo. ¿Y cómo se evita eso? Bueno, de alguna manera los cercos perimetrales están diseñados para ir filtrando. Y recordemos que en esos cercos perimetrales además se van revisando los bolsos, las mochilas, no puede ir con ciertos elementos. Pero eso que están haciendo los jóvenes que aparecen ahí en la parte superior de la pantalla, evidentemente puede terminar una desgracia. Tengan o no entrada, porque según lo que relataba Carabineros, hay algunos que, porque entraron muchos sin entrada, hay otros con entrada que se quedaron fuera y que entonces... Entiendo que la situación además se produjo cerca de la Casa Alba, que está dentro del recinto del Estadio Monumental. Es un área muy extensa, pero por lo mismo, acá lo aconsejable era establecer perímetros de seguridad más amplios. Yo entiendo de que la función de Carabineros está al límite, es decir, la exigencia para los funcionarios de Carabineros está al límite producto de la situación de inseguridad en muchos puntos de la capital. En la transmisión, perdona que te interrumpa, la transmisión me la acaba de enviar nuestros editores. ESPN, que es el canal que tiene esta transmisión, señalan que no hay una suspensión oficial. Exacto. Que la suspensión es solo temporal y que incluso, imagínate tú, se está evaluando jugar sin público una vez que salga la gente. Sí, bueno, para explicarle esto. Sí, pero ¿eso por qué se hace? Porque o sea, no hay... El sentido común, yo de reglas del fútbol no sé, pero el sentido común dice que frente a todo lo que ha pasado, con 2 fallecidos, con los incidentes al interior, no está el horno para bollos, como se dice, ¿no? ¿Cómo se va a retomar el partido? La Confederación Sudamericana de Fútbol le interesa que esto tenga continuidad, le interesa que el partido se termine por un tema de la programación, de las fechas, de lo que significa el calendario de la Copa Libertadores de América, que es el torneo de clubes más importantes del continente, porque hay derechos televisivos comprometidos y porque hay una cuestión deportiva que le interesa zanjar. Ahora, es muy importante recalcar que acá, independiente de lo que diga la Conmebol,
el que tiene la última palabra es, en este caso, el delegado presidencial. Ya, perfecto. Respecto a esta situación específica, el delegado presidencial ahora en estos momentos puede decir perfectamente no están las condiciones para que esto se resuelva de esta forma, porque fíjese Estamos hablando de lo que va a Gonzalo significar Durán. la salida. ¿Durán o el ministro de Seguridad? El ministro de Seguridad. El nuevo ministro de Seguridad. Cordero. Exactamente. Pero el delegado presidencial también podría decir algo. Este es un grave problema de seguridad pública. Porque tienes 40.000 personas. O sea, hoy día tienes una bomba de tiempo en el Estadio Monumental. Porque tienes un partido suspendido, tienes 2 víctimas fatales, tienes personas detenidas, tienes hinchas extranjeros y tienes hinchas nacionales. Y tienes 40.000 personas que están en una situación muy compleja. Mira cómo sale el equipo de... O sea, aquí esto es una bomba de tiempo en el Estadio Monumental, porque efectivamente el partido está suspendido de manera temporal, no definitiva. Imagínate si se toma la decisión de evacuar el estadio para después jugar sin público. Sí, lo que pasa es que... La rabia, o sea... Imagínate esas 40.000 personas saliendo. Yo te quiero decir una cosa. Si es que el partido se juega en los próximas media hora, 1 hora más, sin público, igual tú tienes que mantener un contingente de carabineros dentro de esto. Pero evidente. Entonces, yo digo, ¿qué? ¿Están llamando a más carabineros? O sea, hay que tomar una decisión. Por eso te digo yo, este es un tema de seguridad pública de extrema gravedad. Por eso, independiente de lo que diga la Confederación Sudamericana, no, pues finalmente ahora esto pasó a otras manos. Seguridad nacional, es un tema, claro. No es un tema, esto deja de ser un tema deportivo. Sí, y bueno, esta es la consecuencia del mal comportamiento de estas personas que, la verdad, yo no las califico de hinchas, porque efectivamente son delincuentes, estos que rompen estas barreras, estos acrílicos, y ingresan a la cancha con la intención de amenazar, de golpear. Ahí uno no hace nada más que entender a los apretar al árbitro, a los jugadores del club. Es una manera de manifestarse. Y los jugadores brasileños se retiran por una cuestión de seguridad, pues si está en riesgo su seguridad. Tú ves entrando a los hinchas rivales, rompiendo estas mamparas, estas protecciones acrílicas. Sí. Tienes que resguardarte. Es obvio que tienen que resguardar. Llevamos 30 años de una legislación que, lamentablemente, y de una entidad que no, caen que no ha tenido a la cancha, ojo. Sí, vamos, el informe del árbitro va a ser duro. O sea, independiente de lo que pase, se juegue o no se juegue, lo que queda del partido, que son 20 minutos más los adicionales. Con detalles, hay bengalas entre los hinchas, hay fuego artificial entre los hinchas. Pero si los vimos desde afuera, ahí están en la imagen de arriba, eso es increíble, eso parece el año nuevo. En el momento que se rompe la mampara, hay gente que tiene bengalas allí, que también son... Sí, fíjate que los fuegos artificiales exteriores pueden haber estado bajo el control de blanco y negro, y eso sí están regulados por ley. Los que establece la Confederación que están prohibidos son todos los que están dentro del recinto manipulados por los hinchas. Ahí incluso hay una multa bastante onerosa por cada bengala. Hay que pagar $10.000 de multa por cada bengala encendida en las tribunas. Oye, perdón, y ahí los jugadores de Colo-Colo conteniendo a los hinchas físicamente, deteniéndolos para que no vayan sobre los rivales, que también es una situación de alto riesgo para el jugador. Sí. Obviamente que son conscientes de lo que está pasando, de las consecuencias que esto puede tener. Pues hemos visto en el pasado, tú mismo lo has mostrado, cuando van a comillas a apretar la hinchada al jugador. Es una situación de amenaza. Es muy difícil. Uno le puede exigir a los jugadores que tomen una posición crítica frontal respecto a esto, porque finalmente después los amenazan, pues. Están sujetos a las amenazas, como son grupos criminales organizados. Es muy complicado. Oye, estuvimos los primeros minutos, en realidad, cuando esto recién había ocurrido, la información de los 2 hinchas fallecidos. En la clínica Bupa tuvimos el testimonio de la hermana de la joven fallecida, que tenía 18 años. Porque, claro, Carabineros dijo, tenemos información de que hay una adolescente de 17. Tiene 18 años, según su hermana. Escuchemos el testimonio que da ahí, recién saliendo de la clínica Bupa, después de conocer la noticia que su hermana estaba fallecida. Mi hermana iba al estadio con 2 amigos más, en el cual me llamaron a mi mamá, luego me comuniqué con su amigo y me dijo que había sido atropellada por un zorrillo, en el cual ellos 3 estaban en una reja, me dijeron que Nicolás, que es su amigo, la agarró para poder que no la pasara a llevar el zorrillo, pero lamentablemente el zorrillo que hizo, vio esta situación, la vio igual y la pasó a llevar. Bueno, ese es el relato que hace la hermana de una de las jóvenes fallecidas y dice que es lo que le contaron tanto los 2 amigos que iban con su hermana al estadio, que son, claro, datos e información relevante, que dicen que ella tenía su entrada, por lo tanto no era de las personas que intentaban ingresar sin entrada, que la información que le entregaron a ella es que fue el carro lanzagases
el que atropella, el que pasa por encima de carros blindados. Exactamente, son carros, y lo hemos muy visto, pesados. por supuesto que son muy pesados, y que es la que atropella o que pasa por encima de su hermana, es el carro lanzagases. Eso es lo que dice la hermana de esta joven fallecida, que le contó incluso el carabinero con el que estuvo en la clínica, que la llevó también, que trasladó a su hermana a la clínica. Ahora, esa es una de las versiones o de las hipótesis, porque según lo que ha dicho el fiscal, que está investigando, y también la vocería de Carabineros, que tuvimos hace algunos minutos aquí en las noticias, que puede haber sido, lo que está claro es que los dos jóvenes, el menor de edad, el niño de 13 años y esta joven de 18 años, murieron aplastados por una de las rejas, que son esas rejas papales, no son las rejas grandes negras, sino que las papales, que se habrían caído por una estampida de personas, de hinchas que intentaban entrar, sin entrada o con entrada, pero que intentaron entrar y hicieron caer la reja, y con el peso de estas personas aplastaron a estos dos hinchas, o es el carro lanzagases el que, tratando también de enfrentar a los incidentes, a los hinchas que estaban tratando de ingresar, habría botado la reja y con el peso, por supuesto, del carro lanzagases habría atropellado a estas dos personas que han terminado falleciendo esta noche. Eso es muy importante que se aclare. Ha dicho el fiscal que el conductor del carro lanzagases de Carabineros está en calidad de imputado, no está detenido, dice, porque todavía no hay antecedentes que lo consideren, que digamos justifiquen su detención, pero está en calidad de imputado, y eso es parte de la investigación. Y se entiende, Fernando, para que vayamos como construyendo qué es lo que ocurrió, que la hinchada de Colo-Colo adentro del estadio empieza a manifestarse en contra de Carabineros. Bueno, es una manifestación, enojados en contra de Carabineros, porque me imagino que tienen la información de que Carabineros, o el carro lanzagases de Carabineros, es el que atropella La a situación personas. habría ocurrido pasadas las 19 horas, o sea, prácticamente una hora antes del inicio del partido, y la reacción de la Garra Blanca se produce luego de los primeros minutos disputados del segundo tiempo, que es lo que estábamos viendo ahí en algunas de las imágenes, cuando botan el acrílico y se produce la estampida por seguridad de los jugadores de Fortaleza. Efectivamente hubo un tramo importante en que gran parte del público del Estadio Monumental estaba totalmente focalizado en el desarrollo del compromiso importante de Copa Libertadores de América, y claro, con el desarrollo, el transcurrir de los minutos, esto es una noticia que ya evidentemente fue difundida en todos los medios de comunicación, y es la reacción que hemos visto por parte de un grupo que provoca entonces la suspensión momentánea del partido a la espera de la resolución final del árbitro del compromiso, externa uruguaya, además del delegado, que es muy importante, de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Salió un Sí. rato, porque Sí. yo le puse un llamado al delegado Gonzalo Durán, El delegado de la región de la región metropolitana. Están monitoreando la situación, está muy preocupado de la situación, nos ha dicho, se está reforzando el contingente policial, y él quería destacar, dice, lo único que puedo destacar ahora es que se constituye apenas se conoce el hecho el fiscal en terreno de flagrancia, y que se están reforzando desde el punto de vista del contingente policial, porque evidentemente aquí, y tú estás hablando, entiendo, también por WhatsApp con nuestra autoridad, que vamos a comentar de inmediato si se puede, no sé si se puede comentar, pero el delegado Durán al teléfono dijo eso, que no bien se conoce el hecho, se constituye el fiscal de flagrancia, y que se está reforzando desde el punto de vista del contingente policial, y lo califica como extremadamente grave, pero evidentemente aquí, Fernando, esto es una nueva constatación, porque ya no sé cuántas constataciones más se requieren del fracaso del plan Estadio Seguro. Es como, el plan Estadio Seguro es lo que menos hay, es seguridad en los estadios, y también en los alrededores, porque lo que estamos viendo son los incidentes que, infortunadamente, para los vecinos de Macul, como también pasa muchas veces para los vecinos de Ñuñoa, cuando ocurren estos graves desmanes en el ingreso al estadio, en el estadio mismo, parte de las consecuencias después es en la salida con los barrios. O sea, evidentemente aquí lo que va a ocurrir es que se va a vandalizar una parte muy importante de ese vecindario, y insistimos en el punto, son 40.000 personas que están hoy día en el Estadio Monumental, y es una situación de seguridad muy compleja de manejar. Hay 2 personas que ya fallecieron, hay personas detenidas, hay personas heridas. La misma hermana de la joven de 18 años que murió dice que ella vio niños heridos, al menos decía uno muy chico, no quiso darle edad, pero dijo que era uno muy chico. Pero es que puede haber sido también el niño
El niño que no sabemos que está fallecido porque sabemos que tiene 13 años. El reporte de periodistas que estaban ahí en los primeros minutos de esta situación hablaban de varios heridos. Por Ahora, eso, no tenemos una confirmación de ese número de personas afectadas producto de toda esta situación, luego que intervino Carabineros ante el intento de un grupo, insistimos, organizado de querer entrar por la fuerza. La imagen que están viendo ustedes es, hay una de las rejas en el perímetro del Monumental donde derechamente se saltaban esa reja incluso con alambres de púa, con el riesgo que eso implica para poder ingresar sin entradas. La decisión, como lo estamos comentando, de suspender el partido en términos por seguridad es del delegado presidencial precisamente. Esa es la autoridad aquí en Chile que tiene que tomar esa decisión porque es una autorización que se dio para jugar este partido antes del 1 de abril, que teníamos la duda si era el ministro de Seguridad o el delegado presidencial. Me aclaran que es el delegado presidencial de la región metropolitana el que tiene que tomar esa decisión porque la autorización para jugar de este partido es anterior al 1 de abril cuando asume el ministro de Seguridad, Luis Cordero, las nuevas funciones del Ministerio de Seguridad. Ahora, más allá de quién toma la decisión, si la van a tomar o no, me imagino yo que esto es se convierte en un problema de seguridad. Claro, es que nos entregaron otra información a propósito del ministro Cordero, que el ministro Cordero acaba de señalar que esto está radicado en dos instituciones, Ministerio Público y Carabineros, y que todas las vocerías desde el punto de vista del manejo político de esto, que puede transformarse en una crisis todavía mayor, van a ser recién durante la jornada de mañana. Ahora, en la práctica, porque vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en segundos, porque tenemos más información que entregarles sobre esto, el partido está suspendido. Momentáneamente. Una de las versiones que se está evaluando, una de las posibilidades es evacuar a las personas, las que todavía quedan, porque hay mucha gente que ya salió. Sí. Hay otra gente que está en el estadio y otros tantos que están haciendo desórdenes en el exterior del Monumental. Eso, perdón, ¿se hizo en alguna oportunidad en un campeonato chileno? Sería y se vuelve a jugar sin público. Los 20 y tantos minutos que queden con para no dañar las acciones deportivas de Colo-Colo. Ya, que es lo menos relevante, pero que desde el punto de vista de seguridad puede ser lo más complejo del manejo. Y también político, perdón, porque por supuesto, esto Colo-Colo se suspende, pierde los puntos, fíjate que hay un problema político también. Bueno, mira, el estadio ya ha sido evacuado. No. ¿Sí? Mucha gente se ha ido. Se fue gente del estadio ya. Claro. De hecho, está prácticamente vacío. Quedan unas pocas personas. No, está todo casi evacuado. Entonces, y quedan unas pocas personas acá. Tribuna Océano, la que está acá. Y allá Cordillera. Exacto. Estas imágenes que estamos mostrando, que no están al aire, son imágenes del estadio completamente. No, es lo que está mostrando. Estamos en la cámara interna de la transmisión. De la transmisión televisiva, claro, exacto. Que nosotros podemos contarle que el estadio está prácticamente sin público. O sea, la gran mayoría de la gente se ha ido, ha abandonado el campo de juego, el estadio Monumental. No sabemos si porque les ordenaron que se fueran o porque frente a todo lo que ha ocurrido, ante la situación, también la hora, el peligro, el riesgo. Debe quedar un centenar de personas repartidas ahí en tribuna, ese océano, ¿no? Sí. En Cordillera, que es como tribuna antes del Nacional, tiene un poquito de gente. En Océano se ha ido gran parte del público, que es como la tribuna Pacífico. Y el árbitro tiene que tomar la decisión de si se reanuda el juego o no se reanuda el juego. Vamos a hacer una pequeña pausa. De regreso le contamos qué es lo que está pasando al interior del Estadio Monumental, donde lamentablemente al ingreso del partido, 2 jóvenes pierden la vida. Uno de 13 años y una joven de 18. Estamos de regreso inmediato, espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Último minuto. Estamos de vuelta aquí en las noticias, 10 de la noche con 9 minutos y la imagen de lo que está ocurriendo a esta hora, de lo que ocurrió en realidad en el Estadio Monumental. Está el partido de Fortaleza con Colo-Colo suspendido momentáneamente. Las imágenes, tenemos pantalla dividida. A un lado lo que ocurrió antes del partido. Cuando hinchas, no sabemos cuántos, pero se cifran en 150, intentaron y trataron de entrar sin entradas, algunos con entradas, otros. Esto terminó en que una reja se cayó y aplastó a 2 personas. Hay 2 fallecidos, una joven de 18 años, un menor de edad de apenas 13 años que han fallecido y otros heridos que no sabemos
de qué cantidad se trata. Y al otro lado de la pantalla dividida está lo que ocurrió con los incidentes bastante después, cuando al minuto 60 del partido, porque el partido se empezó a jugar igual, pese a lo que ocurría en las afueras. Y al interior, entonces, en el minuto 60 empiezan a ocurrir estos incidentes con hinchas que empiezan a manifestarse en contra de Carabineros, ingresando a la cancha y provocándose la suspensión del partido. No sé si de Carabineros, porque Carabineros no está dentro. Eso, no, dentro no. Dicen por lo que había pasado afuera. Eso es una de las versiones. Hay mira, varias cosas. En la transmisión que muestra el estadio prácticamente vacío, dice partido demorado. Así es. Es el concepto que se está utiliza utilizando para el continente cuando ocurren este tipo de situaciones. Fíjate, quería detenerme en un detalle. Llamó la atención lo rápido que reaccionó el plantel de Fortaleza para abandonar el campo de juego apenas se dieron cuenta de que se había roto un acrílico y un grupo de hinchas ingresaron a la cancha. El partido se estaba desarrollando con una fuerte presión sobre un jugador en particular de Fortaleza, Juan Martín Lucero, que jugó en Colo-Colo. Sí. Y que abandonó Colo-Colo con toda una polémica y bueno, fue una pifiadera permanente cada vez que él tocaba la pelota y es el primero en salir porque efectivamente temió por su integridad física y todo el resto de sus compañeros siguieron el mismo camino y era lo que había que hacer en este tipo de circunstancias. Este es el año del centenario de Colo-Colo. El próximo 19 de abril... De hecho, están jugando con la camiseta del centenario. Por lo tanto, está manchado ya lamentablemente este festejo aniversario. Otro antecedente importante, el domingo se juega el superclásico entre Universidad de Chile y Colo-Colo en el Estadio Nacional, confirmado para las 4 de la tarde de ese día, sin público visitante, solamente público de la Universidad de Chile. Pero se había anticipado que mañana viernes, que era día de entrenamiento de Colo-Colo, iba a haber un arengazo. Estas situaciones también son permitidas por la autoridad. Entonces yo me imagino que el delegado presidencial o el ministro, ya a esta altura no tengo idea, porque veo que se tiran las pelotas para allá y para acá, porque eso es lo que está pasando. Recordemos, por si usted está sumándose ahora a la sintonía, que antes de ir al corte, yo me comuniqué con el delegado y Constanza se comunicó con el ministro Cordero. Exacto. El delegado presidencial Gonzalo Durán alcanzó a decir dos cosas antes de cortar porque estaba haciendo control de la situación. Primero dice, le otorga una máxima gravedad a esto. Dice no estar en el Estadio Monumental. También creo que ahí hay un punto, ¿no? Porque estos incidentes empiezan a ocurrir muy temprano y nosotros hablamos con el delegado hace 10 minutos y no se había personado todavía en el estadio. Creo que ahí hay un tema. El delegado presidencial, naturalmente encargado de la seguridad, en un partido de altísimo riesgo como este y de gran convocatoria, y ya sabiendo que antes del comienzo del partido se habían tomado buses, que antes del comienzo del partido hay 2 personas fallecidas, un niño de 13 años y una joven de 18, y que además ingresaron cerca de 150 personas sin ticket, yo supongo que la autoridad debe decir, tengo que ir al estadio. Primera cosa. Y lo otro que alcanza a decir es que esto está radicado en el Ministerio Público de Carabineros y que se está reforzando el contingente policial. Sí. Bueno, y es importante, con Cordero, el ministro de Seguridad. Y el ministro de Seguridad dice que yo le pregunté quién tiene que tomar la decisión de suspender completamente el partido. O sea, al margen de lo que diga el juez, el árbitro. Porque hay una cosa que es futbolística, pero hay en cuanto a la seguridad, la medida de seguridad, el ministro Cordero me dice que la responsabilidad es el delegado presidencial porque este permiso, este partido se dio autorización antes del 1 de abril, que fue cuando se comienza el Ministerio de Seguridad y cuando comienza el nuevo ministro de Seguridad asume el cargo. Y esto fue anterior, por lo tanto, la responsabilidad es del delegado presidencial con quien tú hablaste. A ver, el metro. Desde este momento, Estación Mirador, Pedrero y San Joaquín, línea 5, se encuentran cerradas y sin detención de trenes. Por incidentes al interior de las estaciones. Ahora, esto agrava aún más los problemas. Tenemos también la pantalla dividida en una parte mostrando que hay incidentes afuera del estadio. Ahí está. Ahí se alcanza a ver precisamente el exterior. Vamos a mejorar un poco ahí. Ahí está. Y evidentemente está el carro lanza gases de Carabineros. Se ve ahí claramente los incidentes. Las personas están tirando piedras y objetos contundentes. Otros tantos están tratando de retirarse. El estadio está prácticamente vacío. Quedan los equipos técnicos, básicamente alguien de transmisión. Y me imagino que esperemos que habrán llegado algunas de las autoridades políticas para ver qué hacer con esto. Y desde el punto de vista estrictamente deportivo está
demorado. Previamente se refirieron a estos hechos tanto el fiscal de flagrancia que se constituyó como el general de la zona oeste, Carabineros, que también llegaron a este lugar. Esto es lo que nos dijeron. Un grupo de sujetos intenta ingresar a la Casa Alba para luego posteriormente ingresar al Estadio Monumental. Es en ese contexto que el personal de control de orden público realiza distintas maniobras con el objetivo principalmente de que estas personas no pudieran ingresar. En ese contexto se produce una estampida que implica la caída de una reja y en este momento se está investigando si es que algún carro policial tuvo participación finalmente en el deceso. La persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio no se ha procedido a su detención, toda vez que no existe ninguna causal que habilita la detención hasta el momento. Ahí veíamos y escuchábamos al fiscal de flagrancia que se apersonó y llegó bastante rápido al Estadio Monumental, donde aclara que hay 2 tesis, que todavía no se sabe bien qué es lo que produjo la muerte, digamos, cuál fue la fuerza que provocó que se aplastaran estas 2 personas, esta joven de 18 años y este niño de 13 años que terminaron fallecidos, si es el paso, la acción del carro lanzagases de Carabineros o es la estampida de un grupo de hinchas que intentaban ingresar al estadio, algunos con entradas, otros sin entradas. Dice y él aclara que el conductor del carro lanzagases en cuestión está en calidad de imputado, no detenido, y por supuesto que se le está tomando declaraciones. Hay también cámaras, y eso escuchábamos de Carabineros, que hay cámaras, bueno, sabemos que hay cámaras, digamos, en el entorno, pero que lo más probable es que este carro lanzagases debiera tener una cámara también, así como todos los carabineros. El general dijo que tiene, sí. que los carabineros tienen las cámaras corporales y que se está verificando si el carro lanzagases involucrado tenía o no el dispositivo. Pero que probablemente puede haber también una cámara. Pero no lo aseguró, dijo, estamos verificando si la tiene. Le estoy mandando al editor, y disculpe que se lo diga al aire, los videos que muestran los incidentes previos, que tienen que ver precisamente con personas, supuestos hinchas, vamos a decir, arriba de los techos de buses que habrían sido, esto que tú dices, Fernando, que se considera hoy día como secuestro de buses. Hay personas que están arriba de los buses, en el ingreso del estadio, está ahí. Y, por supuesto, esto es antes del partido. Y ahí están, naturalmente, con todo lo que habría explicado, lo que tú dices, que son grupos más bien organizados que se preparan, de alguna manera, para llegar al estadio por la mala, se toman los buses, sin entrada, irrumpen el estadio sin entrada y provocan estos desastres. Hay un comunicado de la ANFP hasta ahora, que vamos a pasar a leer. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional lamenta el fallecimiento de 2 hinchas en las inmediaciones del Estadio Monumental antes del inicio del partido que disputan Colo-Colo y Fortaleza en la Copa Libertadores. La ANFP manifiesta su más categórico rechazo y condena cualquier hecho de violencia en el contexto de fútbol, tanto dentro como fuera de la cancha. La actual crisis de seguridad exige con urgencia el trabajo y esfuerzo de todos. Por ello, solicitamos a las autoridades que se convoque a todos los actores para la implementación de las medidas administrativas y asimismo que se aceleren las medidas legislativas que permitan hacer frente a un problema de este país. Me dice que la venganza está suspendido. Este es el momento para que el Registro Nacional de Hinchas sea ley de la República. No podemos esperar más, dice el comunicado de la ANFP. Y estamos viendo la imagen de los incidentes después del partido que se han mantenido hasta este momento. Sabemos además que a raíz de estos incidentes que han llegado también a las estaciones de metro, ahí están los incidentes, se han cerrado 3 estaciones y que en el fondo no están deteniéndose los trenes ahí. Ahora, eso también es un problema pensando en que sacaron a las 40.000 personas que habían y esa gente se tiene que ir. De hecho, mira cómo están saliendo. Claro, y el metro es una de las alternativas. Mira, es que si van a vandalizar el metro también tienes un tema adicional porque se puede caer gente a la vía, en fin. Jan Giachetti con nosotros nuevamente. Jan, cuéntanos, entendemos que no está sencillo trabajar allí porque había muchas personas algo encolerizadas, podríamos decirlo, producto de la suspensión del partido y los incidentes. Tú nos cuentas lo que está ocurriendo. Sí, la verdad es que es muy difícil poder trabajar en estas condiciones, lo pueden estar viendo en sus pantallas.
una situación que no ha podido controlar Carabineros incluso ya hasta ahora y que finalmente compromete el estado de salud de mucha gente, familias completas que estaban tratando de escapar tanto de encapuchados como también de los carros lanzagases, lanzaaguas con lacrimógenas que verdaderamente hicieron muy denso el ambiente y se hacía imposible poder respirar, y esto se está registrando en Ezequiel Fernández con Benito Rebolledo, ahí en ese punto, uno de los más críticos, y que finalmente el cierre del metro ha provocado una suerte de caos, o una mala suerte de caos en realidad, porque finalmente las personas no saben hacia dónde escapar, no hay un lugar seguro, y eso es lo que se está provocando en estos instantes. Hay familias, vimos a niñas, niños tratando de correr, también había personas que tratando de respirar, estaban perdiendo el aliento, corriendo, y no solamente eso, sino que también empezaron a levantar barricadas, personas que están resistiendo el actuar de Carabineros, porque finalmente ahí hay algún tipo de sentimiento encontrado respecto a qué fue lo que ocurrió en medio del fallecimiento de estos dos hinchas de Colo-Colo, y eso es lo que no se ha podido controlar, eso es lo más complejo, de qué manera la institución de Carabineros se acerca a estas personas para poder controlar el orden público. También estamos viendo de alguna manera que Bomberos está recorriendo sectores cercanos a estos puntos que están en medio de todo este conflicto, porque claro, han encendido barricadas y ese fuego se podría propagar hacia otros locales cercanos que debieron cerrar rápidamente. También hay mucho comercio informal que se ha instalado en la calle y que debieron escapar con lo que pudieron, y eso porque finalmente hay una turba de gente que está tratando de encontrar una vía de escape que finalmente no está muy claro cuál es y cuál es el sector seguro a donde poder cobijarse. Hay algunos sectores que están más tranquilos, pero están muy alejados del estadio y también muy alejados de estas estaciones de metro que han debido ser cerradas. La más afectada, Pedreros, por supuesto, y claro, de alguna manera también familias completas, padres, madres, tratando de resguardar a sus seres queridos, sus hijos principalmente. Vimos gente que estaba incluso disfrazada celebrando esta fiesta del centenario de Colo-Colo, pero que claro, acá ven cómo de alguna manera se agua la fiesta por completo y están poniendo incluso en riesgo la vida de muchas personas que por ahí han buscado, por ejemplo, ayuda entre los mismos vecinos, porque claro, muy cerca del Monumental hay muchas viviendas, es un sector habitacional, residencial, y le pedían a los mismos vecinos que por favor con mangueras de jardín les arrojaran agua, porque claro, las lacrimógenas también son muy fuertes, las que están utilizando para poder disuadir a este grupo de gente que lamentablemente se mantiene encendiendo barricadas y lanzando objetos contundentes a Carabineros. Sí, Iván. Sí, dentro de las imágenes que estamos viendo en pantalla hoy día, que son los que tú has mandado con nuestro compañero camarógrafo que te acompaña, se ven niños muy chicos acompañados de sus padres. Y también preguntarte por el barrio, ¿qué pasa con las viviendas? Porque no pocas veces reciben daño de parte de los hinchas cuando salen molestos del estadio. Así es. Bueno, a ver, estamos recibiendo información. Jan. Sí, solamente comentarles que los vecinos también es una molestia permanente cada vez que ocurren este tipo de hechos. Y Fernando, yo te doy el pase de inmediato, pero señalarles que también hay muchos vecinos que están afectados por las lacrimógenas y eso no se ha podido solucionar en medio de estos enfrentamientos entre manifestantes y también Carabineros. Sí, información, todavía no hay una resolución total respecto del partido. Conmebol quiere que se terminen los 20 minutos más los descuentos o minutos adicionales por una parte. Quiero recordarles que a comienzos de año se iba a jugar un partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile, producto de amenazas de la Garra Blanca, se terminó suspendiendo. El famoso partido final de la Supercopa. Se está evaluando, esto es la información, se está evaluando lo que va a pasar para el domingo, el partido que está fijado entre la Universidad de Chile y Colo-Colo. No se descarta que se suspenda el partido, y no solamente el partido, sino que todas las fechas del fútbol chileno. Este fin de semana. Este fin de semana. Es lo que está evaluando hasta ahora la autoridad en comunicación con la gente de la NFP. Esta es la consecuencia de la situación que ha ocurrido hoy en el Estadio Monumental. Muy grave. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos más información. ¿Qué está pasando con la evacuación de la gente? Hay más detenidos, los incidentes que están registrando. Se lo contamos todo de vuelta a la pausa. Espérenos. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. Último minuto.
Bien, estamos de regreso acá en 24 Horas Central con las imágenes de los incidentes gravísimos que se han producido en el Estadio Monumental. En el ingreso, 2 personas fallecidas, un niño de 13 años, una adolescente de 18 que pierde la vida aplastados por una de las vallas papales. No se sabe todavía si por acción de una turba de personas que estaba intentando ingresar ilegalmente al estadio o por un vehículo del carro lanzagases de Carabineros, cuestión que está siendo investigada por el Ministerio Público. Vamos, ya lo ven en pantalla, Benjamín Bonhomme, nuestro periodista que se encuentra ahí en el estadio, entiendo yo, con los dirigentes. Benjamín, buenas noches. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Escuchemos ahora a continuación al vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, que está hablando acá con los medios en vivo y en directo. Escuchamos al dirigente de Colo-Colo. Los dirigentes necesitamos apoyo, no necesitamos que la gente perturbe más lo que ocurre. ¿Siente que es una mancha de cara al centenario que falta tan poco? Mira, nosotros esperábamos que el centenario, y ustedes ven los esfuerzos que hemos hecho, sea una fiesta a lo largo y ancho del país. Hemos hecho infinitas cosas para darle alegría a los colocolinos. Obviamente esto mancha la programación, pero no nos van a doblegar. Nosotros vamos a seguir adelante defendiendo a los buenos colocolinos, a la mayoría de los hinchas de este país. Aquellos que se comportan mal son la minoría, ustedes lo saben. No nos van a doblegar. Eduardo, estamos en vivo para TVN. Preguntarle por la situación, la información que ustedes manejan como directorio de Blanco y Negro y los pasos a seguir también. Acá van a haber sanciones durísimas, pero hay 2 personas fallecidas en el contexto de un partido. Bueno, es prematuro hacer calificaciones respecto de lo que pudiera ocurrir. Yo lo que puedo decir en mi calidad de vicepresidente de Colo-Colo, que lamento profundamente que un espectáculo que habíamos preparado con mucha seriedad, con mucha prolijidad, termine en lo que terminó. Colo-Colo no merece esto, Colo-Colo es una gran institución. Los chilenos esperaban que Colo-Colo hoy día iniciara el camino a la clasificación, pero bueno, nos vamos frustrados, nos vamos tristes, nos vamos amargados, pero vamos a seguir luchando para que Colo-Colo se mantenga en el sitial que le corresponde y esperemos que esto no empañe la celebración de nuestro centenario. Con mucho por hacer, Eduardo, también, ¿no? En lo dirigencial, en el directorio de Blanco y Negro, porque esto no se puede volver a repetir. Hay mucho por hacer, ustedes saben que vienen decisiones importantes, estamos no solo a puerta de celebrar el centenario, sino que además hacia fines de mes se va a celebrar la Junta de Accionistas. Es probable que haya cambios de algunos dirigentes, había consideración de que un director ya renunció. Bueno, la verdad es que yo esperaría que todo esto no fuera tempestuoso, pero las circunstancias son las que son. Lamentables, dolorosos, tristes. ¿Qué quiere que les diga? ¿Algo por el Colo-Colo para la familia de las 2 personas fallecidas se va a ver, se va a conversar? Desde luego mi infinita solidaridad y estamos muy tristes. Por favor, estamos muy tristes. No esperamos esto para nadie de nuestra hinchada. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta ahí la palabra de Eduardo Loyola. Él es vicepresidente de Blanco y Negro. Esperamos por más declaraciones, como por ejemplo del presidente Aníbal Mosa, que aún no ha aparecido por este sector, ¿sí? Sí, pregunta para cuando aparezca Aníbal Mosa, ¿no? Que han estado ellos dedicados a disputas internas en las 2 facciones que hay en el directorio de Colo-Colo, incluso con escenas vergonzosas terminando a golpes algunas de las sesiones. ¿Habrá alguna revisión, algún mea culpa que hacer de la planificación de un espectáculo deportivo de este nivel? El directorio blanco y negro tiene que hacerse responsable de lo que tiene en sus manos. Tiene probablemente al club deportivo con la hinchada más grande, así que probablemente cuando aparezca Aníbal Mosa será tema para abordar con el presidente blanco y negro. Benjamín, muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Rápidamente, pero volvemos con más. Estamos ahí desplegados en terreno con lo que está ocurriendo en las afueras del Estadio Monumental. Pausa, ya estamos de vuelta con más aquí en 24 Horas Central. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. Último minuto.
10 de la noche con 42 minutos y estamos de vuelta en 24 horas central y de vuelta en el Estadio Monumental. Benjamín Morón, hay más dirigentes hablando a propósito de esta grave crisis que le ha costado la vida a 2 jóvenes hinchas al ingreso al Estadio Monumental. Estamos contigo. Sí, todavía no. Esperamos por la palabra de Aníbal Mosa, del presidente de Blanco y Negro, que debería estar bajando dentro de los próximos minutos para dar declaraciones. Se está recabando todos los antecedentes, lógicamente, de lo que ocurrió en esta noche muy triste para Colo-Colo, para el fútbol chileno, con el fallecimiento de 2 personas. El que sí habló fue el expresidente de la concesionaria del otro bloque en estas disputas que hay por la dirigencia de Blanco y Negro, lo decían anteriormente, donde incluso se está llegando a tribunales por una supuesta agresión de un director hacia Aníbal Mosa, el presidente de la concesionaria. Bueno, habló Alfredo Stowin, que es director hoy día de esta dirigencia que administra Colo-Colo, y estas fueron sus declaraciones con respecto a lo que se vivió esta noche acá en el Estadio Monumental. No, penoso que sea en una noche tan bonita, que podríamos haber tenido un triunfo maravilloso para la gente, y ocurrió esto muy lamentable, así que vamos a tener que pedir un informe claro de qué es lo que pasó y por qué sucedió esto. Y muy lamentable por la gente que falleció, así que muy lamentable, y obviamente que hay que perseverar en todos los esfuerzos para mejorar esta situación. Miren, en este momento una situación tan dramática que no es bueno decir cosas tan rápido, pero muy lamentable y por supuesto que muy triste que haya sucedido esto. Muy lamentable, no tengo ningún antecedente, así que solo lo sé por los comentarios aquí, pero terrible, y toda la familia colocolina lo siente mucho. Sí, ahora vamos con Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, que está saliendo del estadio. Tranquilo, cálmense todos, por favor, cálmense todos. A la vuelta hablamos, ¿ya? Déjenme ir a hablar con los jugadores. Está suspendido el partido, déjenme ir a ¿cómo se llama? Camarines, y después hablo con ustedes tranquilamente, ¿ya? Pero Aníbal, ¿qué pasó? ¿Está suspendido? Le acabo de decir, sí, suspendido. Bueno, no quiere hablar Aníbal Mosa, vamos a ver si luego podemos seguir por acá. Pero es lo que dice el presidente de Blanco y Negro: el partido está suspendido definitivamente. Se habló en algún momento que se podía reanudar, pero está suspendido definitivamente. Aníbal, de todas maneras, lo que pasó hoy, 2 personas fallecidas. Tremendo, ¿qué querés que te diga? Tremendo. No puede volver a pasar algo así, ¿no? Muchachos, déjenme ir, por favor, al camarín a hablar con los jugadores. Voy a ir a hablar con los jugadores, después hablo con ustedes, por favor. Ya, hasta ahí nosotros podemos llegar con Aníbal Mosa, el presidente de Blanco y Negro, que emite escuetas declaraciones. Va a hablar después con los medios de comunicación después de esta trágica noche acá en lo que era el marco de un partido de Copa Libertadores. Escuchemos a Esteban Paredes, un referente de la institución, que también habló con respecto a lo ocurrido. Creo que es una vergüenza para nuestro fútbol. Ya ha pasado ya varias veces. Y bueno, es lamentable por Colo-Colo. Se viene el centenario, algo histórico, y bueno, lamentablemente suceden estas cosas. ¿Siente que es una mancha de cara al centenario esto que ocurrió? Sí, obvio. ¿Cuántos fueron? 30, 40 hinchas. Lamentablemente no saben comportar. Bueno, obviamente con lo sucedido también afuera es lamentable que 2 jóvenes fallezcan. No sé las causas, pero bueno, es muy lamentable. Bueno, escuchamos a Esteban Paredes, pero la confirmación es que se suspende permanentemente. Según Aníbal Mosa, el partido suspendido. Estamos esperando, por supuesto, el comunicado de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Y lo otro, reiterar que van a analizar mañana la delegación presidencial de la región metropolitana y el Ministerio de Seguridad la posibilidad de suspender la fecha del fútbol. Esto obviamente se tiene que analizar, pero se está evaluando. La NFP no está informada de esto, quieren jugar. Es lo que podría precisar respecto a la información que entregué hace algunos minutos. Ya, y una última información. Sí. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, entregará un punto de prensa refiriéndose, por supuesto, a los hechos ocurridos en el Estadio Monumental a las 11 de la noche con 20 minutos en el Ministerio de Seguridad Pública. En los próximos minutos, estaba viendo la hora, en la próxima media hora, y por supuesto que estaremos también con esa información. Ya está el fiscal de flagrancia en el punto. Se está investigando naturalmente la muerte de estos 2, un niño y una adolescente, producto de la caída de una barra, de una de estas vallas papales, y naturalmente, hay que decirlo,
se siguen desarrollando incidentes en el exterior del Estadio Monumental, los cuales están afectando gravemente, por supuesto, a la gente que vive en la comuna de Macul, de todo lo cual le vamos a estar contando en nuestras próximas ediciones informativas. Y a través de todas nuestras plataformas. Lamentablemente terminamos ¿Ustedes tienen programa? Sí, ahora? exactamente. Tenemos Estado Nacional Prime. En los próximos minutos estaremos, por supuesto, también abordando este tema. Terminamos aquí las noticias. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.